Muy buenas noches, amigos. Es un gusto para nosotros darles nuevamente la bienvenida a esta tercera edición de su noticiero 24 horas en esta jornada de jueves 15 de agosto. Tenemos las noticias más importantes de hoy. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches. Buenas noches, Mariel, amigos, amigas. Es un placer estar en sus pantallas para compartir las noticias más importantes que se han generado en el país y también en el mundo. Comencemos entonces con nuestros titulares. El diálogo nacional por la economía y la producción entre el gobierno y el sector empresarial está en cuarto intermedio hasta este viernes. Diputada arcista del Movimiento al Socialismo apoya el control de las divisas de las exportaciones. Además, señaló que la ganancia de los empresarios debe volver en dólares al país. El presidente de los empresarios privados de Santa Cruz señaló que se analiza el alcance de la propuesta del control de las divisas sobre exportaciones. Cámara de Senadores sancionó la ley de suspensión de elecciones primarias y fue remitido al Ejecutivo. Se aguarda su promulgación. El diputado evista Freddy López aseguró que Evo Morales sí o sí será candidato para las próximas elecciones generales. Confederación Nacional de Panificadores en Emergencia piden al gobierno una mayor subvención de harina. Caso contrario, el pan podría llegar a costar 80 centavos la unidad. El Servicio Departamental de Salud de La Paz se declara en emergencia ante el anuncio de la Organización Mundial de la Salud sobre la viruela símica. En el panorama internacional, la Organización Mundial de la Salud reporta un incremento de 160% en contagios de Mpox o viruela del mono. Alerta sobre la necesidad de una respuesta internacional coordinada. La disputa por las divisas, ese es el título del contexto de hoy. Soy Jaime Albarracín a través de Palenque TV. En las horas precedentes y en un clima de crisis económica ha surgido una nueva polémica, una nueva disputa, esta vez por el control de las divisas que se generan en el exterior del país. Así que primero debemos definir qué se entiende por divisas generadas en el exterior. Esto es el dinero que resulta de la venta de productos generados por Bolivia en mercados internacionales. Este dinero es esencialmente privado porque nace de la iniciativa privada, pero tiene una característica particular. Se produce gracias a que el Estado, que somos todos, dotó de tierras a los agroindustriales, agropecuarios, pero además, hace un cuarto de siglo, les provee de diésel subvencionado que lo pagamos todos los bolivianos. Es por esta particularidad que segmentos sociales como la Central Obrera Boliviana, que dice representar a los trabajadores del país, se cree con el derecho de pedir que las organizaciones sociales controlen estos dineros, es decir, las divisas en el exterior. Según un análisis del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, el valor de las exportaciones en los primeros 5 meses del año fue de 3.558 millones de dólares, mientras que las importaciones sumaron 3.958 millones de dólares. Las exportaciones de Bolivia, dice este estudio, cayeron en un 23% en comparación con los 4.632 millones de dólares registrados entre enero y mayo de 2023, mientras que las importaciones disminuyeron en 15% respecto a los 4.676 millones del año anterior, según el análisis. Según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística, cito textual, el saldo comercial de Bolivia en mayo de 2024 registró un superávit de 67,9 millones de dólares. Sí, casi 68 millones de dólares, explicado, dice, principalmente por la recuperación de las exportaciones no tradicionales, donde los derivados de soya aumentaron en 24,3 millones de dólares. Por el lado de las exportaciones tradicionales, se observa un repunte de las ventas externas de zinc que, en comparación al mes de abril, aumentaron en 42,3 millones.
En otras palabras, vendimos más que lo que compramos por un monto de casi 68 millones de dólares. El 13 de mayo de este año, luego de una reunión entre el gobierno nacional y los empresarios, los exportadores se comprometieron a traer el 100% de sus divisas al país, producto de las ventas externas, para cubrir la demanda de dólares en el mercado interno, según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Sin embargo, hasta ahora los dólares no llegan, por lo menos en los montos que se esperaba o que esperaba el gobierno, por lo que sus aliados sociales quieren controlar los dineros fruto de estas ventas, lo que enervó a los empresarios y sería una de las causas por las que no se llegaron a acuerdos en la reunión de este 14 de agosto. ¿Por qué los empresarios privados se estarían negando a traer todos estos dineros a Bolivia? Pese a que se liberó en gran parte algunas exportaciones y siguen recibiendo diésel subvencionado. Si hay incertidumbre económica y volatilidad en la política local, los empresarios optan habitualmente por mantener sus divisas en el extranjero como una forma de proteger sus activos. Las regulaciones estrictas sobre el tipo de cambio o restricciones para el movimiento de capitales pueden desincentivar el retorno de divisas. Puede haber mayor atractivo en mantener las divisas en países con políticas fiscales más favorables o en mercados con mejores oportunidades de inversión. Los empresarios pueden dejar las divisas en el extranjero si el sistema financiero fuera del país les ofrece mayores condiciones de crédito y financiamiento. Lamentablemente, estas condiciones a las que estoy haciendo referencia sí se dan fuera de nuestras fronteras. Por lo tanto, los empresarios privados, que a veces funcionan, no todos por supuesto, pero a veces funcionan con una mentalidad internacional, pues prefieren cuidar su dinero. Alguien dirá por ahí, tienen pleno derecho. Pero bueno, eso es parte de la polémica. Por ahora, ese es el contexto que faltaba hoy. Iniciamos con información en el ámbito económico de nuestro país. El diálogo nacional por la economía y la producción entre el gobierno y el sector empresarial entró en un cuarto intermedio hasta este próximo viernes, cuando se van a analizar las propuestas para mejorar la economía de Bolivia. El presidente Luis Arce y los empresarios de diferentes sectores se reunieron en la Casa Grande del Pueblo en la Ciudad de La Paz en un encuentro que denominaron Diálogo Nacional por la Economía y la Producción. Ambos sectores intercambiaron propuestas de posibles soluciones a la situación económica nacional y acordaron una nueva reunión este viernes 16 de agosto a las 16 de la tarde con el fin de continuar con un análisis de las iniciativas. En el encuentro, las autoridades de gobierno nacional realizaron una explicación detallada de cuál es el problema central de la escasez de divisas en el marco del contexto externo, como también de la realidad nacional. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, señaló que se plantearon propuestas y soluciones que aseguró son factibles de aplicar. Sin embargo, explicó que estarán sujetas al análisis por parte de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y de los sectores empresariales. También es menester señalar que el sector empresarial ha planteado y nos ha descrito también un set de soluciones, pero que nos van a hacer llegar de manera muy precisa y detallada para nuestro análisis el día de mañana, y nos vamos a estar volviendo a reunir el día viernes también a las 16 horas para continuar ya con un análisis pormenorizado de estas propuestas, tanto analizadas por el lado del empresariado nacional como también del gobierno nacional. Por su parte, los empresarios privados del país presentaron sus propuestas de soluciones que serán contempladas hasta este jueves para que el Ejecutivo analice estos planteamientos. Hemos presentado una propuesta consensuada entre todos los asistentes a la reunión. Cada una de ellas contiene medidas concretas que desde nuestra perspectiva pueden aportar de manera significativa a enfrentar los problemas y a impulsar la recuperación de la economía. Adicionalmente, haremos entrega al señor presidente de las distintas propuestas que contienen medidas específicas elaboradas por las instituciones del empresariado privado, tanto nacional como departamental y sectorial, en el entendido que al margen de los problemas comunes, existen temas que afectan con mayor rigor
a sectores y regiones específicas que demandan atención urgente. Asimismo, hemos oído por parte del Gabinete de Ministros explicaciones concretas respecto a la situación económica y hemos recibido por parte del presidente también propuestas de solución a la problemática. Hemos vuelto a expresar nuestra disposición a aportar con propuestas y acompañar las gestiones que hagan falta para que la implementación de medidas que se acuerden sean efectivas. En el Diálogo Nacional por la Economía y la Producción estuvieron presentes representantes de la Cámara Agropecuaria del Oriente, Cámara Nacional de Industria, Comercio, Servicio y Turismo de Santa Cruz, Cámara Nacional de Industrias y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. En función a ese cuarto intermedio que se ha declarado en las horas precedentes, ha surgido una enorme interrogante. ¿Se volverán a reunir? ¿Cuál es el tema que están reclamando o que ha sido, en otras palabras, la manzana de la discordia entre gobierno y empresarios? Tiene que ver con las divisas que se generan en el exterior. Sí, dinero que se genera por las exportaciones de productos. Esencialmente es un capital privado, es dinero privado. Entonces, ¿por qué los organismos sociales tendrían el derecho de pedir que se controle, se fiscalice estos recursos? Bueno, hay algunas particularidades. Tienen que ver con que los empresarios reciben diésel subvencionado por el Estado, y el Estado somos todos. Tiene que ver también que hay otras materias primas que hacen a su actividad que también están subvencionadas. Bueno, ahí está la discordia entonces, y esto ha irritado, ha enervado a los empresarios privados. Bueno, todo el sector exportador ha rechazado esto y se está dialogando en ese sentido. Es un tema que se lo está analizando, se lo va a analizar de ambas partes. El sector exportador no está de acuerdo y vamos mañana a continuar analizándolo el tema correspondiente. Temas álgidos como el tema del dólar, el tema del precio de los combustibles, que seguramente mañana ya vamos a tener soluciones. Bueno, todo el sector exportador ha rechazado esto y se está dialogando en ese sentido y esperamos mañana poder elevar a conocimiento de ustedes qué ha acontecido. Y hay más repercusiones acerca de este tema. Por el lado oficialista, la diputada del Movimiento al Socialismo, del ala alcista, estamos hablando de Rosario García, apoya el control de divisas a las exportaciones. Además, ha remarcado que las ganancias de los empresarios deben devolverse en dólares para el país. Por ello, espera consensos en la reunión del Encuentro por la Economía este viernes. De las ganancias tendría que devolverse los dólares, ¿no? Porque nosotros apoyamos en el tema de subvención, ¿no? Del diésel. Yo creo que pues nos tienen que devolver por lo menos eso, también el sector de los mineros, ¿no? Que hay muchos sectores que también necesitamos que puedan devolver esos dólares al país, ¿no? Y poder reactivar. Han ingresado, ¿no? Un cuarto intermedio el día de mañana, vuelven a retomar otra vez este diálogo, pero seguramente ya vendrán, ¿no? Con posturas un poquito ya más trabajadas, porque es un tema de país y no solo es el tema de los empresarios, ¿no? Evidentemente se les ha ido apoyando en mucho tiempo al sector empresarial, pero ahora yo creo que también están para responder a nosotros como ciudadanos, que también necesitamos el trabajo y el apoyo de ellos, ¿no? Ahora creo que ahora a los empresarios también les toca poder aportar al país, ¿no? Y también dejar las divisas aquí en Bolivia, no sacarlo todo, ¿no? Si evidentemente el apoyo está para ellos y se ha logrado, pues entonces es hora de también apoyarnos por el país, ¿no? Tendría que haber un control de divisas, ¿no? Si por ejemplo, de un 100%, ellos tienen una ganancia, por ejemplo, de un 50%, por lo menos devolver, ¿no? Al Banco Central, y para que se reactive económicamente en nuestro país, circule el tema del dólar, ¿no? En este momento necesitamos. Ahora bien, hay que recordar una cosa que es fundamental y que también se ha dado en el marco de esta crisis económica. Tiene que ver con ese compromiso de un sector de los empresarios privados de retornar el 100% de los dineros que ellos generan en el exterior, traerlos a Bolivia. Hubo un compromiso, ¿se acuerdan? El compromiso de 10 puntos, donde además el gobierno también se comprometía a liberar cierto tipo de productos para su exportación, liberarlas al mercado internacional.
estas cuestiones no se han cumplido. Pero bueno, el tema radica también ahora que hay críticas que se están dando a entender o están queriendo dar a entender que lo que se busca fundamentalmente en el gobierno es ganar tiempo en este marco de crisis que está rodeando estas conversaciones. Hemos visto que ha demostrado una cobardía e incapacidad el presidente Arce porque se ha blindado con su pacto de unidad, con una resolución ya de qué puntos se tendría que tratar, por cuando no tuvo la capacidad y la hombría de decir esto es lo que propone el Ejecutivo, sino decir las organizaciones sociales ha determinado que se tenga que hacer esto. Entonces se está blindando con organizaciones hoy que son afines a su gobierno y que no le va a dar soluciones al problema que plantea tanto los empresarios como los agropecuarios, y lo único que está haciendo es dilatar. No le veo mayores esperanzas a esta reunión, que seguramente el día sábado se van a reunir aquí en la ciudad de Santa Cruz con los agropecuarios para tratar estos temas, porque los planteamientos no son reales que ha hecho el gobierno en relación a lo que se debe hacer, sobre todo con el tema de biotecnología. Está dilatando para tratar de fortalecerse con mayores organizaciones, mentirle a las organizaciones para que se puedan movilizar cuando el pueblo boliviano sigue sufriendo, la situación continúa siendo más precaria y creo que la vamos a sufrir todos, pero ojalá que los empresarios también puedan despertar, no se dejen manejar y que el pueblo boliviano unido podamos conseguir una consigna para todos nosotros y sobre todo que la economía pueda mejorar. Por su parte, el dirigente intercultural de Bolivia, estamos hablando de Vidal Gómez, pide al gobierno nacional y a los mismos empresarios privados realizar controles al ingreso y salida de divisas de las exportaciones. Esto para evitar el agio y la especulación, a tiempo de pedir también a la Asamblea Legislativa aprobar los créditos externos que están paralizados. Hemos tenido el gabinete social a la cabeza de la Central Obrera Boliviana, las organizaciones sociales, el pacto de unidad y por lo tanto, ¿no?, la lucha debe ser contra la especulación, contra el agio, pero también cómo cuidar las exportaciones y que las exportaciones que lo hacemos y pagan dólares tienen que ingresar a generar el movimiento económico al país. Y las organizaciones sociales del Pacto de Unidad de igual manera ha hecho conocer en conferencia de prensa, pero también queremos decirle, la decisión firme del Pacto de Unidad siempre va a ser que la Asamblea Legislativa apruebe los créditos que tienen y están estancados solamente para perjudicar al gobierno nacional. Ha sido una sugerencia en el gabinete social el control de las divisas, pero también aún no ha concluido la reunión con la CAO, con los empresarios, y por lo tanto no es una decisión tomada, sino todavía está en debate, ¿no? Si bien es una propuesta del gabinete social, pero el gobierno nacional con el empresariado está viendo las formas de control. Si bien tal vez no es la mejor salida esa solución que ha planteado el gabinete social, pues en el debate que hay con el empresariado se tiene que asumir una medida de control. Bueno, entonces no hay punto de acuerdo todavía. Fíjese usted que por esta cuestión, el de las divisas, se podría colocar en riesgo este tipo de negociaciones. En momentos de crisis se necesitan de aliados, y mejor si son aliados que tienen algún tipo de dinero, de capital, ¿no es cierto? No es una máxima antigua, pero bueno, el tema radica en que al gobierno parece que le interesa un tanto más blindarse con las organizaciones sociales que le son fieles antes que una alianza público-privada, como se suele decir. Pero esto todavía puede estar en el marco de la especulación. Habrá que esperar las próximas horas para ver si se concreta esta reunión. Por lo pronto, estas críticas vuelven a surgir en torno a esto que se ha denominado Cumbre Económica. Son varias propuestas las cuales de ambas partes nos hemos realizado. Hemos definido un cuarto intermedio para analizarla en profundidad tanto el gobierno como también el sector privado, ambas propuestas. ¿Cuáles son estas propuestas, presidente? Son diversas. ¿Cómo cuáles? Como el tema de parte del gobierno, el crear una entidad para fomentar las exportaciones, para promover las exportaciones. En realidad son muchas propuestas, como le digo,
tenemos que analizarlas nosotros en profundidad. Para eso nosotros lo que tenemos son reuniones permanentes, tanto con la Confederación, dentro de la Federación, con los sectores, con el sector productivo, y al final lo que queremos es el bienestar para Bolivia, para los bolivianos, para el empresariado, y seguir generando empleo y seguir generando economía. Es una propuesta la cual se tiene por parte de ellos. No podemos en este momento, por criterio y responsabilidad, emitir mayores detalles, porque al final se la rechazan. Lo que pasa es que tenemos que analizar, o sea, todo hay que analizarlo en profundidad, porque hay que ver cuál es el ámbito, cuáles son los planteamientos, cuáles son los alcances. O sea, no sería responsable el hecho de simplemente con una explicación el tener un criterio emitido al respecto. Y tras que legisladores en esta última jornada descalificaran al gabinete social y lo tildaran de ser un parche por parte del gobierno nacional ante la crisis económica que vive el país, el diputado Jerjes Mercado dijo que se puede avanzar inicialmente con medidas coyunturales. Bueno, hay parches que resuelven la enfermedad, ¿no? Entonces, se puede avanzar inicialmente con medidas coyunturales, pero también al mismo tiempo hay que pensar en medidas estructurales. Nosotros, por ejemplo, consideramos que las elecciones judiciales tienen que hacerse porque hay que cumplir la Constitución y las leyes, pero no resuelve estructuralmente eso, es un tema coyuntural, es un primer paso. Tenemos que hacer una profunda transformación de la justicia para que realmente funcione. Lo mismo pasa con los temas económicos. Hay temas que tienen que tomarse decisiones ahora, coyunturalmente, que resuelvan ciertos problemas, y hay temas también que tienen que resolverse de mediano y largo plazo. Bueno, tendrán que ponerse de acuerdo, y si va a haber un recorte del gasto fiscal, habrá que ver de dónde recortamos. ¿En función a qué se cotiza la moneda de Estados Unidos en Bolivia? Está en función también a el poder de nuestro boliviano, de nuestra moneda. Se da cuenta cómo se fortalece nuestra moneda a partir de lo que producimos, a partir de lo que exportamos, a partir del oro que podemos tener en el Banco Central de Bolivia, ¿no es cierto? Si no cumplimos aquello, nuestra moneda es débil y por supuesto el dólar va a encarecer, así se fija el tipo de cambio. Pero para algunos la solución viene a través de las leyes, es decir, de esa superestructura que está ahí. Creen que con eso pueden controlar que no haya una especulación en el libre mercado que ya se ha generado de esta moneda. Y bueno, estamos trabajando prácticamente para proponer una ley, ¿no es cierto?, al respecto del mercado negro de dólares o mercado paralelo, como lo llaman, ¿no es cierto?, que es muy importante. Definitivamente eso creo que genera también especulación y daña a la economía boliviana prácticamente, ¿no?, y genera inflación rápidamente. Hay comentarios que prácticamente los que tienen dólares están ocultando y están esperando que suba y lo sacan cuando está subiendo. Y tengo entendido, ha llegado hasta 15 bolivianos en un día, creo, y bueno, y esos los que realmente especulan han negociado, pues han lucrado a costilla de la gente de Bolivia, gente pobre de Bolivia. Pero sin embargo, creo que es necesario que haya una ley que regule esta situación, porque por cierto no existe una ley que pueda regular, ¿no? Cambiamos el rumbo de la información, nos vamos a temas políticos en el país. Tras 8 horas de debate de la Cámara de Senadores con el apoyo de la oposición y también de los arcistas y por supuesto con la objeción de los asambleístas del ala vista, se sancionó la ley que suspende las elecciones primarias para esta gestión 2024. El Pleno de la Cámara de Senadores sancionó pasadas las 20 horas del pasado miércoles el proyecto de ley que suspende las elecciones primarias de binomios presidenciales con vistas a las elecciones de 2025. De los 28 senadores presentes, 18 votaron por la sanción de la ley aprobada en diputados en medio, como en Senado, de resistencias de legisladores afines al expresidente Evo Morales. Inicialmente se aprobó que no pase a la Comisión de Constitución e inmediatamente se dio curso a su aprobación en grande para luego entrar al debate en detalle y sanción. Ahora pasó en un segundo procedimiento al Ejecutivo para su promulgación y vigencia. El proyecto de ley fue redactado por el Tribunal Supremo Electoral en cumplimiento de los acuerdos asumidos en el encuentro multipartidario interinstitucional por la democracia del pasado 10 de julio, entre ellos suspender las elecciones primarias con la finalidad de garantizar los comicios judiciales.
El artículo único refiere: la presente ley tiene por objeto disponer de forma excepcional para las elecciones generales de 2025. No se llevará a cabo las elecciones primarias de candidaturas de binomios presidenciales. En consecuencia, no se aplicará el artículo 29 de elecciones primarias de candidaturas de binomios presidenciales y párrafo 1 y 2 del artículo 51 de la ley 1096 del 1 de septiembre de 2018 de organizaciones políticas. Con la ley vigente se suspenderán las elecciones primarias que organiza el Tribunal Supremo Electoral para que las organizaciones políticas elijan a sus binomios presidenciales. En la única experiencia en Bolivia, las elecciones internas se realizaron con un solo binomio, por lo que no hubo competencia. Lo que tiene que verse a continuación es cómo se van a organizar los partidos políticos para generar un candidato que sea puesto a consideración del Tribunal Supremo Electoral, quien en definitiva también tiene margen de atribuciones para decir este no es presidenciable. No es cierto, pero bueno, habrá que esperar aquello. Con todo, ya esto se limita a el criterio de los partidos políticos. En función a aquello, Gerardo Loza, un alto dirigente, importante dirigente, no es cierto, del evismo, señala que la suspensión de las elecciones primarias no afecta la candidatura de Evo Morales. Veamos. Los que nos acusaban no, en el MAS hay dedazo, que el jefe nomás decide, hoy en día no quieren que las organizaciones políticas de nuestro país se sometan a elecciones internas en nuestro país. Se ha aprobado, lamentablemente, la suspensión de las elecciones primarias en nuestro país. Los traidores a nuestro proceso de cambio, al pueblo boliviano, a nuestro instrumento político, a la cabeza del señor Lucho Arce, esos traidores en complicidad con algunos residuos del golpe de Estado que todavía están por el Parlamento, han decidido aprobar esa suspensión de elecciones primarias de nuestro país. Ese es que nunca quieren la democratización interna en las organizaciones políticas. Recalco, los traidores a la cabeza del señor Lucho Arce, que tiene algunos parlamentarios en el Senado, en complicidad y con el pacto de la derecha y los residuos del golpe de Estado del año 2019, recalco, liquidan, ¿no? Sancionan una ley para que las organizaciones políticas de nuestro país no hagan participar a su militancia. Queríamos, a presencia de mis hermanos dirigentes del Trópico, dar a conocer al pueblo boliviano. Nosotros, el instrumento político, nuestro proceso de cambio, siempre pensamos en que las organizaciones políticas de nuestro país deben tener mayor democracia interna. Y lamentablemente ayer ese se ha coartado. Entonces, con el pacto entre el gobierno y la derecha, el día de ayer acaban de aprobar una ley que atenta a la democratización interna de las organizaciones políticas. También se ha pronunciado en las últimas horas el jefe de la bancada de Comunidad Ciudadana de la Cámara de Diputados, Enrique Urquide, quien dijo que en su alianza, en su momento, discutirá la manera para elegir a sus candidatos para las próximas elecciones presidenciales 2025. Además, ha indicado que la suspensión de las primarias afecta los intereses y la postulación de Evo Morales. Por lo que ha hecho el señor Evo Morales y por lo que han hecho los denominados radicales, por supuesto que se sienten y se han sentido amenazados de la aprobación de este proyecto de ley. Si no se afectara sus intereses, seguramente no hubieran hecho lo que han hecho. Acuérdense, la Cámara de Diputados prácticamente nos sabotearon la sesión, tuvimos que trasladarnos al antiguo hemiciclo. En el Senado han actuado dilatoriamente, querían mandar el proyecto a comisión, no quisieron someter a votación la dispensación de trámite, etcétera, etcétera. Está claro, por supuesto, que lo que buscaba Evo Morales con este tema de las primarias era nuevamente instrumentalizarlas como las instrumentalizó en el 2019 para legitimar su candidatura inconstitucional. Exactamente lo mismo quería hacer ahora. Quería utilizar las primarias, que primero dijo estar en contra, después cambió de opinión, pero en términos generales estaba claro que el señor Morales quería instrumentalizar las primarias para nuevamente legitimar una candidatura que es inconstitucional.
para las elecciones del año 2025. Tenemos un documento regulador de la alianza que está inscrito, por supuesto, en el Tribunal Supremo Electoral, y es en base a ese documento regulador que en su momento se discutirá y se verá cuál es la manera para elegir a los binomios y para elegir las candidaturas a asambleístas nacionales, diputados y senadores. Los evistas, por supuesto, y parece obvio decirlo, no tienen otro candidato que no sea Evo Morales, ¿no es cierto? Porque Andrónico Rodríguez todavía para algunos está, en términos políticos, inmaduro. Bueno, el asunto es que algunos están afirmando que sí o sí Evo Morales va a ser candidato, pero reitero otra vez, primero tiene que haber una elección dentro del MAS, 2, aprobación del Tribunal Supremo Electoral, y 3, ¿por qué no ese escenario generado por esta pregunta que ha puesto en cuestión o que se va a poner en cuestión en un referéndum que ha sido propuesta por el presidente del Estado? Acá el compañero Evo Morales Ayma va de candidato, y así lo dice la Constitución Política del Estado. Legalmente, constitucionalmente, él está habilitado. Ahora, políticamente, es el trabajo que están haciendo, el trabajo sucio, oscuro que están haciendo desde la parte ejecutiva. Lucharse, ministros, autoprorrogados, tribunal electoral, todos socios, consorcios, ¿para qué? Yo veo de que aquí hay un miedo al sujeto histórico, hay un miedo al indio. Lamentablemente, acá se están prestándose a muchas cosas y están provocando al pueblo y a los militantes del movimiento socialismo. A propósito de la propuesta del referéndum por parte del presidente de Estado, el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, ha señalado que es incierto el referéndum anunciado por el presidente Luis Arce, ya que hasta la fecha no existe ninguna solicitud oficial y que las preguntas ya se tendrían que conocer en los primeros días del mes de septiembre, entre otros detalles. Escuchemos sus declaraciones. Porque este procedimiento de referéndum tiene un inicio, y es cuando el presidente nos remite las preguntas. Nosotros no podríamos elaborar un presupuesto o hacer un análisis cuando ni siquiera se ha dado el primer paso. Cuando nos remita las preguntas, la norma dice que tenemos 72 horas para analizar técnicamente las mismas. Posteriormente de este análisis, el presidente tiene que mandar las preguntas y nuestra respuesta al Tribunal Constitucional. Si el Tribunal Constitucional valida esas preguntas, recién el presidente está habilitado para emitir el decreto de convocatoria. Pero en estos días se ha hablado de modificación, de no modificación, etc. Eso para nosotros es incierto porque no conocemos las preguntas. No sabremos si se quiere modificar o no, si se quiere aplicar o no. Cuando nos remite esa pregunta, nosotros técnicamente ya vamos a empezar a planificar este evento, porque tenemos que tener también la respuesta del Tribunal Constitucional. Si el Tribunal Constitucional dice, no, estas preguntas vulneran la Constitución, no pueden ir, no puede convocarse el referendo. Entonces ahí será un corte. Si la aceptan, sí se emitirá el decreto y nosotros planifiquemos el proceso electoral, que mínimamente tiene un plazo de 90 días. Bien, entonces a los primeros días de septiembre ya tendríamos que conocer las mismas y la convocatoria. Evidentemente todavía no hay una formalización de esto que anunció el presidente del Estado, pero ahí está la palabra de Luis Arce. Esto mínimamente tendría que ser consecuente con aquello. Ahora, va a depender mucho de esto que se está conociendo como cumbres o reuniones en el sector económico, político, en fin. Va a depender también de aquello, pero bueno, hay esta iniciativa que ahora se conoce. Vamos a ver más adelante. Entre tanto, no ha faltado, en el caso, por ejemplo, de Manfred Reyes Villa, quien ha señalado que se debería incluir en la Constitución Política del Estado las elecciones abiertas. Me parece, yo he estado de acuerdo en suspender estas elecciones primarias, pero ojalá que podamos incluir en la próxima Constitución que existan en el país elecciones primarias abiertas para que sea democrático y no las cerradas que es en los partidos políticos, que tiene que haber obviamente, pero ese es un tema interno de estatutos de cada uno de los partidos. Pero elecciones abiertas significa ya una primera impresión del pueblo boliviano hacia dónde apunta, a qué persona quiere elegir. Y obviamente que vamos a ver todavía qué ocurre en el tema de los referéndums que se están planteando. De
de todas maneras las elecciones judiciales han sido ya para el 1 de diciembre, digamos, señaladas. Bueno, a propósito de estos temas, tenemos una entrevista en exclusiva para Palenque TV con el Tribunal Supremo Electoral a cargo de su vocal Tawichi Quispe, quien nos da los detalles acerca de las elecciones judiciales, el calendario y la suspensión de las elecciones primarias. Veamos. Y nosotros tenemos sin duda entrevistas importantes que marcan el tema de la coyuntura nacional en nuestro país, sobre todo con los últimos eventos que sin duda van a marcar las actividades electorales a lo largo de esta gestión y de la siguiente 2025. Para conocer un poco más de las actividades que se vienen en el calendario electoral y de los procesos también de cómo se llevan adelante, vamos a saludar en esta noche al vocal Tawichi Quispe, vocal del Tribunal Supremo Electoral. Vocal, bienvenido a Palenque Televisión, a su informativo 24 horas. Isabel Sarabia, los saludo. Sí, bueno, muy buenas noches, mi estimada hermana Isabela. Un saludo a toda su teleaudiencia de Palenque TV. A ver, de verdad, sus órdenes. Claro que sí, vocal. Bueno, queremos conocer un poco el tema de las actividades sobre el calendario electoral. Ya se ha marcado una fecha para las elecciones judiciales y afortunadamente ya en las últimas horas se conoció pues la suspensión de las elecciones primarias ya en la Cámara de Senadores, por lo que se aguarda evidentemente su promulgación. ¿Cuáles son las actividades que van marcando entonces el calendario del órgano electoral? A ver, algunas precisiones, mi estimada hermana Isabela, algunas precisiones previas. Es verdad que hemos arrancado, ya empezamos el pasado 13 de agosto con la convocatoria a las elecciones judiciales. Ya estamos en camino, en marcha, y este próximo domingo 1 de diciembre del 2024 habrá jornada electoral judicial. Los bolivianos y las bolivianas van a elegir a los futuros magistrados para los próximos 6 años. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, pero al respecto, quiero señalar que que para el departamento de Santa Cruz solamente van a haber 2 varones, ¿no? Para el Tribunal Constitucional. Para el departamento de Cochabamba, solo van a haber 2 varones para el departamento de Cochabamba, para el Tribunal Constitucional. Repito. A ver, me explico. La composición del Tribunal Constitucional son 9 magistrados, ¿no? Hacen este tribunal. Uno elegido por departamento. Ahora, ¿de dónde viene esto? Viene de la Asamblea Legislativa. Hago esta aclaración. Porque se van a sorprender mucho, ahora va a generar mucho debate. ¿Por qué solamente hay 2 varones? Porque ya están elegidos, mi estimada Isabela. Ahí hay un titular suplente que ya están. Entonces, por eso ahí hago una salvedad. Yo era de la postura que se devuelva esa lista, porque la lista mínima era que sean 4, hasta un 8 por departamento. Correspondía devolver para que el boliviano y la boliviana elijan entre 4 de una lista mínima, inclusive hasta de una lista de 8. Pero no ocurrió aquello, porque era necesario que se devuelva. El TCE somos 7 vocales, y de los 7 vocales, 6 dijeron que prosiga. Con todas estas observaciones, yo me mantengo, soy categórico, porque hay un principio que rige con 3 requisitos que se debería haber cumplido. 3, ¿cuáles son? La primera era que sean listas completas, segunda, equidad de género, varones y mujeres, y tercero, que se incluya al menos un indígena. Eso pide la ley 1549, y eso no se ha cumplido. Entonces, eso lo digo en este momento, ¿no? Yo no estuve de acuerdo, correspondía que se devuelva para que la Asamblea complete esas listas completas, con equidad de género, y no. Entonces ahora va a suceder este fenómeno en las elecciones.
Bueno, sin duda vamos a llegar con observaciones a lo que son las elecciones judiciales, y había incluso la posibilidad de declarar nula precisamente por esta falencia de candidatos. Pues no toda la población boliviana interesada en formar parte del órgano judicial pues se ha presentado precisamente por las observaciones a la meritocracia y otras más. Sin embargo, Vocal, ¿cómo va marcando ya ahora el calendario electoral? Ya se tiene la lista, ya están los postulantes. ¿Cuál es el trabajo que va a realizar el órgano electoral? Sí, y ya estamos en marcha, mi estimada Isabela. Ahora, lo que ahora, de aquí para adelante, es solamente implementar el calendario electoral. O sea, por cierto, este fin de semana se va a publicar la convocatoria como corresponde, y vamos a publicar el calendario electoral, ¿no? Con todas las actividades, con todos los momentos, los tiempos. Ya estamos en marcha. Quiero adelantar que de aquí a 7, 8 días vamos a convocar a una primera actividad. Quiero señalar que un proceso electoral, cualquiera fuere, tiene al menos 60 actividades, poquito más. Esas son las actividades que se van a hacer. Y una primera actividad que vamos a hacer ahora es el empadronamiento masivo. ¿Qué es el empadronamiento masivo, Isabela? Es que vamos a aperturar un tiempo de unos 8, 10 días para que la gente acuda a empadronarse en los ceresis, ¿no? Tienen que ir a los respectivos ceresis. Vamos a implementar ceresis móviles, ¿no? A nivel nacional, y los jóvenes que vayan a cumplir 18 años hasta el 1 de diciembre del presente año, de este año, 2024, tienen que aprovechar este momento. Ya para finalizar, se ha suspendido ya las elecciones primarias por única vez, tal cual fue el acuerdo del pasado 10 de julio. ¿Qué es lo que procede ya con esta elección primaria? ¿Qué es lo que ocurriría ya para una siguiente ocasión? Se ha hablado incluso de primarias abiertas para los diferentes partidos políticos. A ver, mi estimada Isabela, quiero señalar que fue mi persona que presenté el proyecto de eliminación, de anulación de elecciones primarias. Lo tengo acá, mire, lo tengo acá el proyecto. No miento, por si acaso, este proyecto el 26 de abril. Proyecto mucho antes, para anular las elecciones primarias, por muchas razones, muchísimas razones. Por ejemplo, es incomprensible, mi estimada Isabela, que tengamos elecciones primarias con un candidato. Con un candidato no se elige nada, no es un proceso democrático, no hay ejercicio democrático. ¿Y sabe cuánto se gasta? Nuestra primera experiencia de elección primaria fue el año 2019. Participaron 9 partidos políticos y todos fueron con un candidato, mi estimada Isabela. Y eso pues, es insultarle a la democracia. ¿Cómo vamos a hacer democracia con un candidato? El 23 de abril, para que se anule a la Asamblea, a la Bichoquehuanca, la anulación de la elección primaria. Y hemos denominado desde entonces que es un gasto insulso. Se gasta 30 millones de bolivianos, ahora hubiéramos gastado 40 millones de bolivianos. Pero bueno, ahora se suspendió. Ahí viene otra vez la crítica. La crítica es buena, mi estimada Isabela. ¿Por qué? Porque se suspendió ahora. Está bien. Perfecto. Pero no era lo correcto. Lo correcto era, yo lo llamo así, es una suspensión pírrica, es una victoria pírrica lo de ayer. Y seamos serios como bolivianos, no nos quedemos callados. Lo que correspondía era anular de forma permanente, ¿no?, las elecciones primarias. ¿Por qué? Porque estamos trasladando ahora esta primaria para el siguiente proceso electoral. Igualito va a haber primaria y vamos a estar por lo mismo. No justifica, solamente justifica una primaria si hubieran mayores competidores, y eso no está plasmado en la ley. Y sin duda va a ser muy importante la participación de toda la población en estas elecciones judiciales y también el trabajo que realice el órgano electoral. Quiero agradecerle mucho por este contacto con Palenque Televisión en su noticiero 24 horas. Sin duda estaremos en contacto más adelante para conocer más actividades de las que vaya a realizar con miras a estas elecciones judiciales el órgano electoral. Muchísimas gracias.
Y hermana Isabela, gracias por hacerme parte de la información. Muchísimas gracias. Buenas noches. Nosotros continuamos con mucho más. Vamos a continuación con nuestros auspiciadores. Cuando volvamos, hablaremos de esto que también está comenzando a surgir o que se quiere colocar en la agenda de discusión, el tema del precio del pan. Y mucho más temas que tienen que ver con la economía en nuestro país que se encuentra en crisis. Ya volvemos con esta información, no se vaya. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Vamos a lo que habíamos anticipado. Otra vez, ¿no es cierto? En Río Revuelto, algunos pescadores que tienen o que quieren tener ganancias. Es el caso de los panificadores. Fíjense, los panificadores reciben harina subvencionada. Además, la materia prima que utilizan, la harina, no les ha faltado. Sigue existiendo porque la EMAPA les está proveyendo de aquello. Y no lo hace porque EMAPA quiera de repente congraciarse con ellos, lo hace para que no falte el pan, ¿no es cierto? Entonces, no tendría por qué hablarse de una elevación del precio del pan. Sin embargo, los panificadores están iniciando o quieren iniciar este tipo de discusión. Dicen que quieren cobrar, bueno, algunos centavos más por lo que producen. Confederación Nacional de Panificadores piden al gobierno una mayor subvención de harina. Caso contrario, el pan llegaría a costar 80 centavos la unidad. Del mes de abril y mayo nos dieron un precio preferencial de las demás materias primas, pero estos meses ya no tenemos ningún precio preferencial. Preocupados, ya ha habido ampliados departamentales donde ya piden la destitución de nuestro viceministro. Va a haber un ampliado nacional donde vamos a definir si va a haber una ruptura total del convenio que tenemos para mantener el precio del pan. EMAPA ha tenido un pequeño desfase. Hemos tenido reunión el 8 de agosto, donde la cual se han comprometido a regularizar ya en estos días ya la entrega de harina. Sí compramos harina argentina. De 240 que estaba el precio, ha subido a 300 bolivianos. Es preocupante. Nosotros necesitamos más incremento de harina de parte del gobierno, más que todo del Viceministerio de Comercio Interno y de nuestro ministro Huanca, que gestionen más harina. No nos alcanzan 2.400.000 bolsas al año. Necesitamos casi 4 millones de bolsas al año. No podemos comprar con 300 bolivianos ya la harina argentina. Necesitamos sí o sí trabajar con harina subvencionada. Por eso el 24 de este agosto vamos a tener un ampliado nacional donde las distintas federaciones vamos a analizar ese punto y la posible ruptura del convenio. Nosotros, si hay una de esas rupturas, el pan costaría 80 centavos con 300 bolivianos. Ahorita el gobierno está entregando a un precio de 136 bolivianos. A propósito de esta noticia, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, aseguró que el abastecimiento de la harina de trigo a través de MAPA está garantizada para los panificadores y la población. Además, ha indicado que van a importar harina de trigo de otros países para brindar seguridad y abastecimiento permanente. Es una preocupación permanente y constante para garantizar a partir del Gobierno Nacional el abastecimiento de la harina de trigo para los hermanos panificadores a través de EMAPA. En ese sentido, velando también de que el abastecimiento de otro tipo de harina de trigo que utilizan la población boliviana sea permanente. Es que hemos visto por estas afectaciones climáticas que pudieran afectar en la producción de trigo en el oriente, en esta campaña de verano, en esta campaña que prácticamente ya está iniciándose su acopio de trigo allá, en Santa Cruz sobre todo, y EMAPA ha estado ya iniciando este trabajo. Entonces hemos visto también, como siempre, todos los años anteriores hemos fortalecido en que también el sector privado, algunos importadores puedan traer harina de trigo desde otros países, en ese sentido, para facilitar y darle las mejores condiciones de que el sector importador pueda traer. Hemos hablado con algunos molineros y nos han dicho que tranquilamente pueden traer unos 10.000 a 12.000 toneladas rápidamente, ¿no? Entonces, por eso, si bien en el marco de la Comunidad Andina y el Mercosur los aranceles de importación para harina de trigo y trigo es 0%, el gravamen arancelario, hemos establecido el día de ayer en el gabinete, el Gobierno Nacional
ha determinado que establezcamos un gravamen arancelario 0% para importar desde terceros países, como por ejemplo Canadá, que produce trigo y harina de trigo, Estados Unidos también, donde normalmente en el pasado podían importar, y ahora esto va a dar la posibilidad de que abaraten sus costos de importación, y por eso es que estamos pidiendo que ellos también puedan traer harina y así seguir abasteciendo o haciendo las fuerzas de abastecimiento de harina de trigo a la población boliviana. En todo caso, los panificadores deberán tener mucho cuidado con lo que piden, porque fíjese usted que una elevación del precio del pan de batalla también representa un efecto negativo para la economía de los más pobres. Sí, de los más pobres, porque si antes consumían en su desayuno o como almuerzo 2 marraquetas, si usted quiere, ahora van a comer una, ¿se entiende? Y ellos van a dejar de vender lo que vendían, los volúmenes que tenían de venta. Entonces, deberán tener cuidado con lo que están pidiendo. Sin embargo, desde el gobierno reiteran otra vez que se va a garantizar el suministro de harina, de la materia prima. Entonces, en ese sentido, como se sabe, ya hay un decreto supremo que ha reducido a 0 los aranceles, los impuestos, lo que se tiene que pagar por traer la fécula al país. La responsable regional de MAPA, Irma Ordóñez, anunció que debido a los malos resultados en la producción de trigo por efectos climáticos, el gobierno decidió facilitar la importación de harina con arancel 0 hasta el 31 de diciembre. Hoy nuestra empresa de apoyo a la producción de alimentos cumple 17 años y bueno, para poder en realidad socializar este decreto que salió el día de ayer por parte de nuestro gobierno, para indicar de que, bueno, facilita nuestro gobierno a través de este decreto la importación de harina y trigo con arancel 0, ¿no? Esto en realidad se tomó esta decisión porque se pudo identificar que los cultivos en la campaña invierno han sido afectados, ¿no?, por el cambio climático, la sequía. Entonces, bueno, esto estaba haciendo de que también haya una alza de precios en este producto, uno de los granos importantes como es para la elaboración del pan, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros como EMAPA esto también facilitará la importación con un arancel 0 para que a través de nuestra institución podamos también apoyar al sector que lo venimos haciendo ya desde su creación de nuestra institución, como es el sector panificador. La harina, alrededor de 11 millones de quintales es lo que consume la población a nivel nacional, y de esto significa un 72%, que sería 8.5 millones de quintales que consume el sector panificador, ¿no? Entonces es el sector que más consume este producto. A propósito de esta información, también se han pronunciado desde el Pacto de Unidad del Pueblo, quienes advierten que la decisión de eliminar el arancel de importaciones de harina y trigo afectará a los pequeños productores del país. Quitar arancel 0 para importar harina de trigo a Bolivia. Eso es muy lamentable. Los pequeños productores de trigo, o sean grandes, igual de maíz o de otros productos, ¿no?, está absolutamente afectado. Y va a estar afectado con esta importación. En vez que el gobierno incentive o fomente la producción de trigo, los pequeños productores, importación libre, arancel 0. Como nos ha castigado ahora con combustible, no estamos preparando terreno para sembrar trigo, maíz u otros productos, y ahora con un decreto elimina 0 arancel. Libre importación. Quiere decir ya está comenzando nuevamente la libre importación hacia Bolivia, casi ya empezando con 0,71 en tiempos de paz extensor, en tiempos de Gómez. Ese es grave, ese denunciamos ante el pueblo boliviano, y asimismo yo quiero decir a mis pequeños productores de trigo o de todos los que producimos en todo el país, hay que hacer algo. Este gobierno nos está llevando a eliminar a los pequeños productores.
Bueno, y ahora todos quieren arancel cero para la importación de materias primas. Debería tal vez hacerse una suerte de análisis sector por sector en función a los requerimientos que se tiene. Pero ¿se imagina usted que todo sea arancel cero? El Estado también se va a quedar sin ingresos y el Estado está viviendo en alguna proporción gracias a los impuestos, gracias a los aranceles. Con todo, aquí está el pedido. Hay 2 horas al gobierno para estas respuestas. Nosotros estamos pidiendo al gobierno, así en resumidas cuentas, y decirlo a la población: 1, el año de gracia, ya que nosotros ya no podemos cancelar nuestras deudas bancarias. 2, el tema impositivo, se condone el tema impositivo, porque el Impuesto Nacional está haciendo una persecución al sector productivo. Están congelando cuentas, nosotros ya no podemos sostener eso. Y 3, que el gobierno elabore una ley, un decreto, mediante las instancias correspondientes, para que el sector productivo, no las importadoras, puedan importar la materia prima con arancel cero. Esas son las principales demandas que se ha determinado y se ha hecho conocer ya ayer al gobierno, y se ha dado un plazo de 72 horas que vence el día viernes. Por otra parte, nosotros como sector de la micro y pequeña empresa nos sentimos discriminados por el gobierno, ya que no nos ha invitado a la reunión de ayer, donde se han reunido empresarios privados y el sector de la MIPE, que genera 8 de cada 10 empleos pertenecen a la MIPE, y 9 de cada unidades productivas son de la MIPE, de cada 10. Y bueno, a raíz de la situación que vivimos actualmente en el país, han incrementado el precio de varios productos de la canasta familiar. Al respecto, desde Defensa del Consumidor realizarán controles de precios en diferentes centros de abasto para evitar el agio y la especulación de varios productos. Asimismo, han anunciado que van a potenciar ferias del productor al consumidor en los macrodistritos de La Paz. La situación de los precios de los principales productos de la canasta familiar. En el marco del Comité de Seguridad Alimentaria, estamos conformando este Comité La Paz a la población que ha estado preocupada por el incremento de precios de algunos productos de la canasta familiar, principalmente aquellas personas que en forma inescrupulosa están cometiendo el delito de agio y especulación con el precio de algunos productos, tal es el caso del arroz y del azúcar principalmente. Responder en forma objetiva, oportuna, a la población boliviana con controles que deberíamos realizar las entidades del aparato estatal, es de que vamos a partir de ahora, realizar una serie de actividades que están enfocadas directamente a realizar control de precios en los diferentes mercados de La Paz, como también la realización de actividades que permitan a los productores llegar a los consumidores con productos a precio justo. El agio y la especulación están penalizados, así que mucho cuidado, porque bueno, estos controles pueden resultar efectivos en tanto y en cuanto se trate de reducir con esta penalización estos procesos o actos de subir indiscriminadamente los precios. Pero ¿sabe qué? Usted puede hacer que los precios bajen. Por ejemplo, si la carne de res sube a 60 bolivianos, estoy poniendo un ejemplo, consuma pescado, consuma pollo, consuma más verduras, va a ver cómo bajan los precios. Pero bueno, vamos a hablar a continuación nosotros de otro asunto que tiene que ver con el ámbito de la salud. Se ha conocido de un brote, un virus que se denomina viruela del mono. Ya hay un caso importado en Suecia y aquí en Bolivia se están buscando realizar los controles pertinentes, sobre todo en aeropuertos, para que, bueno, no ingrese este tipo de mal a nuestro país. El director general de la Organización Mundial de la Salud ha determinado que el aumento de casos de viruela símica o Mpox en la República Democrática del Congo y en un número creciente de países de África constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional en virtud al Reglamento Sanitario Internacional 2005. La declaración del Dr. Tedros se produjo siguiendo las recomendaciones de un comité de emergencia integrado por expertos independientes que se reunió previamente para examinar los datos presentados por los expertos de la Organización Mundial de la Salud y los países afectados.
El comité informó al director general que se considera que el incremento de casos de mpox es una situación sanitaria de emergencia de prioridad internacional, con potencial para propagarse a más países de África y posiblemente fuera del continente. El director general compartirá el informe de la reunión del comité basándose en el asesoramiento de este y emitirá recomendaciones temporales a los países. La directora regional de la OMS en África indicó que se están realizando todos los esfuerzos importantes en estrecha colaboración con las comunidades y gobiernos y los equipos sanitarios para ayudar a reforzar las medidas y contener la viruela símica. Con la creciente propagación del virus, se están ampliando los esfuerzos mediante acciones internacionales coordinadas para apoyar a los países con este brote. El mpox se detectó por primera vez en humanos en 1970. La enfermedad se considera endémica en países de África Central y Occidental. En 2022, el brote múltiple de mpox fue declarado emergencia sanitaria de prioridad internacional, ya que se propagó rápidamente a través del contacto sexual en una serie de países donde el virus no se había visto antes. Esta emergencia sanitaria de prioridad internacional se declaró finalizada en mayo de 2023, después de un descenso sostenido de casos a nivel mundial. El año pasado, los casos notificados aumentaron significativamente y ya el número de casos notificados en lo que va de 2024 ha superado el total del pasado año, con más de 15.600 casos y 537 muertes. Y para ampliar los detalles acerca de este tema de la emergencia por la viruela símica, una entrevista para Palenque TV que nos ha cedido el doctor Javier Mamani, jefe de epidemiología del CEDES de La Paz. Estas fueron sus declaraciones al respecto. Y nosotros, sin duda, en Palenque Televisión continuamos con entrevistas de importancia, no solo a nivel departamental, sino también nacional. Y es que se ha dado a conocer en las últimas horas que la Organización Mundial de la Salud ha declarado emergencia sanitaria de importancia a nivel internacional. Esto por el tema de la viruela del mono, el mpox, la viruela símica. Y vamos a conocer más detalles de lo que ocurre en nuestro país y sobre todo en nuestro departamento. Para ello vamos a saludar en esta noche al doctor Javier Mamani, jefe de epidemiología del Servicio Departamental de Salud. Doctor, bienvenido a las pantallas de Palenque Televisión. Isabel Sarabia lo saluda. Buenas noches. Muy buenas noches, Isabel Sarabia. Un saludo a Palenque TV y a nuestra población del Departamento de La Paz. Tengan todos ustedes buenas noches. Bueno, doctor, queremos conocer más detalles de lo que ha sido esta alerta que se ha declarado también desde el Servicio Departamental de Salud con respecto al mpox, a la viruela del mono. Se ha declarado esta alerta en nuestro departamento. ¿Cuáles son las estrategias que se va a asumir desde el CEDES? Muy bien, primero informar a nuestra población, ¿no? Lo siguiente. Bueno, viruela del mono, ¿no? Viruela sísmica, monkeypox. Les comento que hace un año a nuestra población el denominativo ya es mpox. Bueno, informar primero en relación de la misma, que viene de la familia de los virus plenamente identificado, que es los orthopox virus. Dentro de las mismas tenemos dos variedades, que es el Clade 1 y el Clade 2. Bajo la denominación de lo que es emergencia mundial, pues nos hace denotar que tenemos riesgo también en este caso el país de Bolivia y por ende lo que es el Departamento de La Paz. Como cada virus va mutando constantemente, pues este virus no ha quedado atrás y ha mutado. ¿Cuál es el que ha mutado? El Clade 1 y ha mutado en el Clade 1 tipo B. Hace 2 años, en la gestión 2022, en el Departamento de La Paz habíamos reportado 8 casos, de los cuales 8 eran varones. Es decir, que el virus afectaba plenamente al 100%, por así decirlo, a los varones. ¿Cuál variedad era de estos dos? Era el Clade 2. Pero este virus que está llegando, bueno, que se encuentra presente, bueno, en este país, como lo que es el África y el continente africano como tal, es el virus Clade 1 tipo B. Existe la posibilidad de que llegue lo que es a nuestro país y como tal al departamento, sí, por los vuelos aéreos. Sucede el hecho de que el tiempo de incubación varía entre los 5 días hasta los 21 días, tiempo necesario que tal vez una persona no presente los signos o los síntomas característicos que enseguida enumeró y puede llegar lo que es a nuestro Departamento de La Paz. ¿Qué medidas estamos adoptando nosotros como Servicio Departamental de Salud? En primera, informar a nuestra población desde el primer momento, desde lo que es el lanzamiento de la emergencia mundial, hemos reforzado nosotros el Aeropuerto Internacional de la Ciudad del Alto con la finalidad de hacer vigilancia constante en el sentido de que si tenemos
ojalá que no suceda, si tenemos algún caso, podamos actuar de la mejor forma y conforme los protocolos internacionales. ¿Qué tiene que conocer nuestra población? De que si bien existe un periodo de incubación de 5 a 21 días, tras la presentación de lo que es la enfermedad, uno va a estar enfermo, en palabras sencillas, así lo digo, entre 3 semanas o inclusive a 4 semanas. Tiempo que tiene que aislarse esta persona, porque se va a manifestar con una clínica que puede ser confundir, y enumero lo que es en este caso la parte clínica. Te presenta lo que es tos, fiebre por encima de los 30 grados centígrados, congestión nasal, dolor de garganta, y uno diría, ¿no? Con esos síntomas parece un resfrío. Pero ¿qué síntomas más se presentan? ¿O qué signos más? Inflamación de los ganglios linfáticos. Y aparte de la misma, una característica principal cuando se ha desarrollado esta enfermedad son las bolitas blancas, unas pequeñas ampollas denominadas erupciones cutáneas, pústulas que se van a presentar de manera predominante en el rostro, en el área genital, en las manos y lo que es en los pies. Ahora, ¿cuál es nuestro riesgo de población que se encuentra susceptible a esto? Si por alguna situación el riesgo es en mujeres, y en este caso en niños, niñas, adolescentes menores de 15 años. Por otro lado, en la población adulta, en las mujeres. Había mencionado hace un momento atrás que la variedad Clade2 afectaba lo que es a los hombres, esto en la gestión 2022, pero este virus afecta a menores de 15 años en ambos sexos, pero afecta también en el caso de lo que es en este caso a la población mayor, a las mujeres. Variedad Clade1 de lo que es en este caso el Mpox, conocida como lo que es la viruela del mono, el virus sísmico. Ahora, bien, doctor, nos daba algunos detalles de los síntomas, muy parecido a lo que es el sarampión y la rubiola. ¿Cómo se contagia en este caso esta variedad del Mpox? En nuestro caso, se había informado incluso a nivel internacional que es por transmisión sexual. En este caso, continúa siendo las mismas recomendaciones. ¿Qué es lo que debe también llamar la atención a nuestra población? ¿Cómo se contagia? Muy parecido a la rubiola y a la sarampión también en algunos síntomas y en las erupciones que nos señalaba. Evidentemente, ¿cuál es la forma y la pregunta que nace en la población, ¿no? Y que queremos saber, ¿cómo me contagio? ¿Cómo puedo contagiarme yo de esta enfermedad, de lo que es esta variedad, en este caso el virus como tal? La forma de contagio es de piel a piel. Y dentro de esas variedades voy a mencionar lo siguiente: efectivamente, el contacto sexual. Hay contacto de piel a piel. Los fluidos, cuando una persona besa a la otra persona en la mejilla, hay contacto de piel a piel. ¿Cuál es la otra forma? Que yo le abrace a la otra persona y no esté cubierto de ropa. Contacto de piel a piel. Entonces, y la otra forma, que esté justamente conversando con esta persona de una manera tan próxima que a través de lo que es en este caso las mismas gotitas que tenemos a través de la vía respiratoria que están emanándose, puedan ser parte de lo que es en este caso la vía de contagio. Entonces tiene que haber una proximidad bastante cercana a la otra persona. Esa es la forma de contagiarnos. Y valga la recomendación bajo eso. ¿Cómo podemos prevenir nosotros? Primero, a nuestra población. Ellos se ven lo que es en las calles, ¿no? En nuestra población del departamento, que algunos usan aún barbijos. Está bien, háganlo. Pero también se ve a las personas que usan el barbijo solamente cubriendo lo que es la parte de la boca. Pero miren, está exento lo que es, está libre nuestras fosas nasales, la vía respiratoria. No es la forma correcta a nuestra población. La forma correcta de utilizar el barbijo es cubriendo las fosas nasales, es decir, la nariz y lo que es la cavidad bucal. Esa es la forma de protegerse. Entonces, a nuestra población, recomendar que pueden utilizar, si es que por alguna situación se necesitara, barbijo. 2, no olvidemos lo que es en este caso el constante lavado de lo que es las manos. Hay que hacerlo con jabón y demás. El virus es termolábil, no va a estar buen tiempo o sobreviviendo lo que es en este caso a temperatura ambiente. Por eso necesitamos el contacto próximo de piel a piel. Entonces podemos utilizar nosotros también alcohol en gel. Si vamos adoptando políticas preventivas en nuestra población y vamos aprendiendo cómo cubrirnos entre ciertas enfermedades, le aseguro que vamos a sobrepasar y en este caso no tener
que lamentar lo que es un fallecimiento. ¿Quiénes son las personas susceptibles? Todas las personas que tengan enfermedad de base. Lo que significa que lo que es el criterio del año 2022, donde hemos tenido 8 infectados que eran varones, ninguno ha fallecido. Y si por alguna situación llegara, nuestro personal de salud del Departamento de La Paz, bajo disposición de nuestro gobernador, Magíster Santos Quispe, se va a empezar a hacer las capacitaciones, se está haciendo las capacitaciones y ya se encuentra personal capacitado. Entonces, a nuestra población informar, si se presentara la recomendación que les vamos a dar, acuda inmediatamente a lo que es al centro asistencial más cercano para que nosotros, a través del Servicio Departamental de Salud, hagamos la contención necesaria si es que se presentara. Pero por el momento no tenemos ningún caso reportado en esta gestión 2024 y eso informar lo que es a nuestra población. Y sin duda estoy segura que sus palabras pues tranquilizan también a toda nuestra población paceña, teniendo en cuenta de que el Servicio Departamental de Salud se encuentra totalmente preparado ante cualquier eventualidad que pueda surgir en nuestro territorio, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos un aeropuerto internacional con bastante fluidez de pasajeros extranjeros. A nivel internacional ya se ha conocido que se ha detectado un caso fuera de África, que sería en Suecia, así que todo el mundo está sin duda expectante y también tomando las medidas de recaudo necesarias. La automedicación, ya lo decía el doctor Mamani, no está recomendada, es preferible siempre acudir a los diferentes servicios de salud. Doctor, agradecerle mucho por este importantísimo contacto con Palenque Televisión sobre este tema, los temas sanitarios, que sin duda desde la época de la pandemia nos han tenido siempre en vilo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Palenque TV, muchas gracias Isabel Sarabia. Buenas noches. Nosotros continuamos con mucho más en su informativo. A continuación, hablemos de algunos temas relacionados a la educación. Se ha decidido ya suspender todo aquello que se conoció como horario de invierno ampliado, que permitía a los alumnos llegar con 45 minutos de tolerancia a los colegios. Entraban 8:45. A partir del 19 de agosto van a entrar a las 8 de la mañana con 30 minutos en el horario normal de invierno. Se levanta el horario de invierno ampliado de 15 minutos desde el próximo 19 de agosto en el departamento de La Paz. Se esperan total 45 minutos. De la próxima semana, 19 de agosto, estamos ingresando solamente con horario de invierno normal. Significa 30 minutos, ¿no? Para seguir cuidando la seguridad de los estudiantes. Esto es para la parte andina del departamento de La Paz, que corresponde a ciudades La Paz y El Alto, y los valles, ¿no? de aquí del departamento de La Paz, ¿no? Y así la región de norte amazónico del departamento y los yungas vuelven al horario normal establecido. Sí, eso ya es parte ya, ¿no? de las unidades educativas, debe mantenerse en coordinación siempre con el gobierno municipal, con los padres de familia y también los filtros, ¿no? Si algún estudiante está delicado de salud, especialmente los resfríos que afectarían, tendría que ser comunicado a la familia y ser tratado, ¿no? Y no para evitar siempre los contagios masivos. Y también recomendamos que el barbijo sigue siendo uso obligatorio en las escuelas para nuestros estudiantes y también el alcohol gel, ¿no? De manera personal. Sí, ya la próxima semana también va a haber la evaluación correspondiente, ¿no? Ya para levantar, digamos, de manera definitiva, no si corresponde. Ya eso ya nuestras autoridades de salud y Senami vamos a siempre coordinando con ellos. Muy bien, desde la próxima semana, 19 de agosto, estamos ingresando con el horario de invierno normal. Estamos levantando el horario de invierno ampliado, que era 45 minutos, ¿no? Ahora solamente el horario de invierno significa los 30 minutos de manera en el ingreso y también en la salida, ¿no? En turno de la tarde. Cambiamos ahora el rumbo de la información y este es un tema que ha llamado mucho la atención. Para brindar un mejor servicio seguro y eficiente a la comunidad boliviana y así garantizar un sistema seguro, sobre todo para los transportistas, el director de la ATT, Néstor Ríos, ha invitado a la población a participar del Registro Nacional para Conductores de Aplicaciones Digitales. Este será de forma virtual y contará con un reglamento interno que estará a disposición de todo el público. Aquí les presentamos los detalles. Este decreto 5199 lo celebramos porque es un mecanismo de regulación nacional de aplicaciones que ofertan su servicio a personas que desean brindar el transporte.
Y es importante porque obviamente estas aplicaciones no estaban en un margen de formalidad, y obviamente este margen podría dar la posibilidad de que el impacto de las mismas en la sociedad sea complicado. Por ejemplo, lo pongo muy en claro, si estas aplicaciones definitivamente, los servicios digitales, dan un valor agregado a cualquier servicio, lo importante es que cuando se suscita un reclamo, una queja, cuando se suscita algún hecho, en muchos de estos casos las personas ya no tienen dónde acudir, porque obviamente la plataforma, más allá de colaborar en cualquier hecho, no se hace responsable de esta situación. Entonces, la parte importante es que este registro permite un registro de estas plataformas que desean realizar en el país para fines de que se constituyan legalmente en el país para realizar esta actividad. Y lo segundo es incorporarle algunas obligaciones, como las de estandarizar qué requisitos se les debe pedir mínimamente a alguien que quiere prestar un servicio público de transporte. Obviamente estas aplicaciones están registrando debidamente conductores que no cuentan con antecedentes penales, que tienen la normativa de tránsito vigente para prestar un servicio público. Es muy importante la seguridad en el transporte, ¿no es cierto? Pero también hay que tomar en cuenta que este es un pedido de los choferes sindicalizados. ¿Por qué? Porque obviamente les estaba resultando una competencia ya seria, ¿no es cierto?, este tipo de transporte en función a lo que ellos ofrecen. Pero bueno, ahí está. Cambiemos de asunto, hablemos de este ex capo de la lucha contra el narcotráfico. Nos referimos al coronel Maximiliano Dávila, quien ha caído en desgracia, está siendo procesado por actos ligados al tráfico de drogas. Estados Unidos podría ser su próximo destino en función que se están cumpliendo ya todos los procedimientos para su extradición. ¿Cuál será la consecuencia política de este acto jurídico? Lo vamos a saber seguramente antes de las elecciones. Ex jefe antidroga de Evo, Dávila, será extraditado a Estados Unidos para investigar sus nexos con otros capos del narcotráfico. Lo que corresponde es que a través de los canales diplomáticos y los canales establecidos para el efecto se realice el trámite correspondiente para dar cumplimiento a la resolución judicial que ha sido emitida. En ese sentido, la policía boliviana va a encargarse de coordinar todos los aspectos inherentes a esta resolución y sin duda alguna dar cumplimiento en el marco de las funciones que le atinge la norma. Es importante mencionar que la coordinación se debe realizar a través de los canales diplomáticos, en este caso a través del Ministerio de Relaciones Exteriores en nuestro país, a fin de establecer los canales y cuál va a ser el procedimiento a realizarse, sin duda alguna también la comunicación que debe de realizarse con el Ministerio Público, con la Policía Boliviana, para dar cumplimiento a este procedimiento a fin de que este sujeto posteriormente pueda ser trasladado al país en el cual ha determinado la orden judicial. Se han tomado todos los recaudos dentro de lo que es la administración penitenciaria, principalmente la seguridad dentro de los recintos penitenciarios, y en este caso no va a ser distinto. Sin embargo, es importante mencionar que también se están tomando los recaudos correspondientes a partir de la Dirección General del Régimen Penitenciario. Respecto a este tema, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia ha informado en las últimas horas que se ha determinado la detención preventiva del exdirector de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico como paso previo a su posible extradición. Esto tras una solicitud hecha por el gobierno de Estados Unidos. Así es, el día de hoy se ha hecho público el auto de detención preventiva con fines de extradición del ciudadano Maximiliano Dávila. Lo que se ha emitido es un auto supremo de detención preventiva con fines de extradición. No es propiamente la extradición propiamente dicha. Debemos contar primero con la información acerca de si este ciudadano se encuentra detenido o tiene otros procesos o tiene antecedentes judiciales también. En función de ello, una vez que se arriben los informes correspondientes, procederá a dar a conocer al Ministerio Público para que se pronuncie sobre la procedencia o improcedencia de la extradición, y también al propio extraditable corresponde la notificación para que se pronuncie sobre si se opone a la extradición o no tiene ninguna observación al respecto. Y hay sectores sociales que se están quejando ya por la situación económica que se vive en el país.
por la elevación de los precios en algunos productos. Esta situación ha logrado aglutinar, reitero, a estos sectores. Se está convocando a una marcha para este viernes. Decir a todo el pueblo boliviano que los gremiales de la ciudad del Alto vamos a participar al cacerolazo, ya que se ha llevado un ampliado en el departamento de La Paz, en previos sede de Sirmes La Paz, donde la mayoría han demostrado y han dicho y han aclarado el repudio que tienen hacia el gobierno de Luis Arce Catacora, cuando dice de que estamos bien de economía. Hoy en día los salteños y todos los cuentapropias los decimos que no hay ventas, no hay circulante, y peor que hoy en día tenemos varios compañeros y compañeras a rastre de los créditos bancarios. Cuando dicen que estamos bien en el tema de hidrocarburos, nosotros repudiamos lo que sigue habiendo colas, sigue habiendo filas, y peor, que nos mete un decretazo, nos mete un gasolinazo sobre el tema de los hidrocarburos. Cuando dicen que va a haber premio, superpremio, el premio va a costar 5.30, el superpremio 6.70, nosotros rechazamos contundentemente porque vemos que la gasolina subvencionada de 3 bolivianos con 80 centavos automáticamente se va a tener que perder, y el compañero transportista, viendo que no hay esa gasolina, va a tener que cargar cualquiera de las otras dos gasolinas. Seguimos con temas económicos, medidas al respecto que deben asumir diferentes sectores. Al respecto, la secretaria general de la Confederación de los Gremiales, Mercedes Quisbert, ha convocado a los diferentes sectores sociales para movilizarse este próximo lunes 19 de agosto en exigencia a ser llamados a mesas de trabajo con el gobierno nacional y tratar la problemática de la actual crisis económica. La situación económica especialmente está muy difícil en nuestro país. Por ese mismo hecho nosotros hemos tenido ya una reunión y ya vamos a tener el día lunes un ampliado, pero ya se ha sacado la convocatoria para la movilización multisectorial que va a ser el día lunes, va a partir del Cementerio General, una parte va a descender de la Ciudad del Alto también. Estamos ya uniéndonos moros y cristianos para por lo menos hacer algo por nuestro país, Bolivia, porque si nosotros nos vemos sin hacer nada, vamos a llegar a lo que ha llegado Venezuela. Es algo muy, muy preocupante lo que está pasando en nuestro país. Que nuestra movilización va a ser el día 19 de este mes, el lunes 19. Vamos a otro asunto. Los jubilados están en pie de huelga, en pie de movilizaciones, porque están exigiendo la aprobación de la ley que los favorece con un incremento en sus rentas. Ley que es resistida por médicos y maestros porque los obligaría a jubilarse a los 65 años. Como se verá, entonces, hay este sector que quiere movilizarse en función a esta demanda. Pero lamentamos que hasta este momento no se haya hecho absolutamente nada. Por lo tanto, ayer el Comité Ejecutivo, como ya les hemos lanzado el instructivo, estamos pidiendo al Parlamento, a la Cámara de Diputados, de una vez que se agende el proyecto 035 para su tratamiento, y ahí también vamos a estar presentes todos los jubilados. Y no solamente eso, también estarán todos los afiliados a la Central Obrera Boliviana, porque ellos son parte de la ley 065, como se determina según esta norma. Estamos solicitándoles todos los antecedentes de los médicos que actualmente están cobrando su jubilación porque tienen derecho, porque hay que decirle a la ciudadanía que están engañando. El artículo 24 dice que se pueden jubilar a los 58 años y ellos han optado en eso. Por lo tanto, ellos ya están jubilados, lo único que hay que es regularizar a los 65 años. ¿En qué quedamos ahora? Nosotros, por determinación de la Confederación, se ha instruido a nivel nacional que el 9 de septiembre vengan todos a la ciudad de La Paz, y aquí vamos a iniciar un conflicto hasta que salga el proyecto de ley 035. Y ante el anuncio de conflictos y movilizaciones, el exdirigente de la CSUT-CV, Adalberto Ticona, rechaza rotundamente el anuncio de bloqueos por parte de seguidores de Evo Morales para este próximo 20 de agosto. Y también afirman que no se contará con el respaldo de las organizaciones sociales en los mencionados. El evismo y todos sus acólitos
se aplazaron, hermanas, hermanos. No tiene asidero con estos pronunciamientos de amenaza y de amedrentamiento, de insistir, de generar convulsión social, rechazo total, y eso es lo que se ha visto desde Caranavi, una vez más, similar que en el Alto, este tipo de factores políticos con afanes de una persona que es Evo Morales, cayó nuevamente al saco roto. Entonces, el 20, hermanas, hermanos, como ellos han anunciado, estaremos firmes trabajando en el campo, en la ciudad, en los talleres, para seguir adelante con nuestra economía. Continuemos con más repercusiones de estas reuniones que están siendo auspiciadas por el gobierno. Ha habido también repercusiones desde el ámbito del evismo. Uno de sus voceros, Carlos Romero, considera que de alguna forma se quiso tomar el pelo a los empresarios privados. También él está reiterando que aquí lo que se ha querido de alguna manera es lograr un apoyo ya más incondicional, si se quiere, de las bases sociales que están haciendo o que están sosteniendo a el presidente Luis Arce. Dice que se quiere descargar responsabilidades sobre ciertos sectores de la economía. Luego ha planteado un mecanismo de control de divisas. Previamente le ha dicho al sector empresarial privado que son los culpables de la balanza comercial negativa, ¿no? Es decir, los responsables de la balanza comercial negativa son los empresarios en criterio del gobierno, porque dice que deberían exportar más e importar menos. El problema es que el gobierno le ha puesto los límites de exportación. Entonces, bueno, las palabras literalmente interpretadas hablan por sí solas. Lo extraño es que, a más de responsabilizarles de la balanza comercial negativa, el gobierno les ha tendido una trampa y los empresarios incautos han ido en fila india a morder el anzuelo, ¿no? Entre paréntesis, entre comillas lo digo por si acaso, ¿no? ¿Por qué han caído en una trampa? Porque si aceptan el Comité de Control de Divisas, sus bases los van a colgar. Y si no lo aceptan, el gobierno les va a echar la culpa de que no haya divisas. Y no va a haber divisas. Y con respecto a las repercusiones por la escasez del dólar en el país, el Ministerio de Economía debe hacer un registro de los librecambistas para que se comprometan a no especular con el dólar. Esto es lo que anunció y fueron las declaraciones del dirigente Rodolfo Mancilla. Escuchemos. Empezado a subir al exagerado, entonces es cuestión de que los municipios, como también el viceministro del consumidor, haga el control respectivo para que no haya la especulación que hay en este momento. Nosotros como gremio les hemos planteado públicamente, pero lo vamos a hacer por escrito, que el dólar pueda bajar por lo menos a 5 bolivianos, ¿no? Y entonces todos aquellos que ocultaron el dólar, y además a los librecambistas, ¿no? El Ministerio de Economía debe hacer un registro y compromiso para que no especulen con el tema del dólar. Volvemos con las noticias, agradeciéndoles siempre por su preferencia. Hablemos de Urcupiña. En medio de esta crisis que se está viviendo en Bolivia, crisis económica, el presidente del Estado ha decidido no asistir a todos los actos que se están dando en el marco, reitero, de la festividad de Urcupiña. Un cochabambino lo va a representar, que es parte del gabinete. El ministro de Defensa va a ser quien esté en lugar del presidente en estos actos. Hemos presenciado la misa, que es una misa a devoción y con mucha fe, la Virgen de Urcupiña. Hemos escuchado el mensaje del Monseñor, que nos ha planteado ante todo a los bolivianos unidad, nos ha planteado también complementariedad, nos ha planteado a todos los bolivianos reflexión, diálogo y paz, que es lo fundamental. Entonces ahora viene la procesión y vamos a acompañar a la Virgen de Urcupiña en este momento. Ministro, ¿usted le ha pedido algo especial a la Virgen? Sí, ante todo unidad. Le hemos pedido paz
le hemos pedido reflexión, le hemos pedido también diálogo, concertación para que todos juntos, a través del camino del entendimiento, podamos salir hacia adelante ante las dificultades que tenemos como país, y eso creo que es muy importante, sobre todo de parte de nuestra Virgen de Urcupiña. Seguimos con la información desde el departamento de Cochabamba acerca de esta festividad. Al respecto, también la Feria de la Virgen de Urcupiña reaviva la tradición de las miniaturas y los sueños en piedra. Estas son las imágenes. Esta tradición de la Feria Virgen de la Urcupiña, donde ya estamos 4 años, ¿no?, rompiendo las piedras, donde yo, mi experiencia, ¿no?, por primera vez yo rompí el año pasado, ¿no?, una piedra. Entonces, con toda fe y devoción a nuestra Virgencita de la Urcupiña. Entonces me llevé la piedrita, ya a medio año ya me conseguí, ¿no?, yo un terrenito más me compré y más me rompí la piedra, entonces se me ha hecho realidad, ¿no? Yo ya me compré también, ya. Invitar a la población también, ¿no?, alteña, para que vengan a romper las piedras y también vengan a dejar las piedras, ¿no? El año pasado han llevado, entonces vengan a dejar, también donde van a encontrar los productos de la canasta familiar, un terreno, una casa, un auto, precios más económicos, ¿no?, que vamos a vender también, ¿no ve? Ese día que va a comenzar desde mañana hasta el 18. El día sábado ya es bautizo comunal ahí en nuestro templo de ahí, de la Virgen de la Urcupiña, y en la tarde es la entrada también, y el domingo ya es el acto central donde ya van a empezar a romper las piedras. Retornemos al ámbito político. El Procurador General del Estado, de manera individual, particular, ha anunciado que va a llevar a juicio a Evo Morales por un caso de difamación y calumnias, referido a algunas declaraciones que habría hecho Evo Morales contra el procurador en función a la captación de dineros. Veamos. Delito de acción privada, ¿cuál es? El delito de difamación, calumnia o injurias, por el que se va a presentar la denuncia o la acusación particular contra el señor Evo Morales, corresponde previamente realizar actos preparatorios. Ya se ha presentado, ha sido sorteada la causa al juzgado 12º de sentencia en lo penal. Estamos a la espera de que esos oficios puedan determinar las respuestas a cada una de esas solicitudes que se han hecho, y con eso, y aquí les aclaro un poco, ya empieza el juicio oral puro y contradictorio, a diferencia de un proceso como el que él estaba informando de acción pública, donde hay etapa preliminar, etapa preparatoria, acusación y recién juicio. En juicios de acción privada es directamente la etapa del juicio, es decir, una vez que tengamos toda esa prueba de la que pretendemos valernos en el juicio contra el señor Evo Morales, se lo va a notificar a él y posteriormente empieza el juicio, no hay ningún acto preparatorio más. Y hay más repercusiones con respecto al expresidente Morales. La Federación de Trabajadores Campesinos de Oruro, a la cabeza de su ejecutivo departamental Ismael Mamani, declaran persona no grata a Evo Morales en el departamento de Oruro. Desde el departamento de Oruro vamos a respaldar la gestión de nuestro presidente Luis Arce Catacora. Al mismo tiempo no vamos a permitir, porque están anunciando la paralela, llamado también se ve a la cabeza de algunos compañeros autonombrados, de que quieren empezar a bloquear a partir del 20 de agosto. Nosotros no vamos a permitir. ¿Por qué? Porque aquí se cumple lo que se ha determinado, no hay elecciones primarias, más al contrario nos abocaremos lo que es las elecciones judiciales. Por tanto, desde Oruro no vamos a permitir tema de desestabilización de gobierno. Al mismo tiempo, el señor Evo Morales a Oruro cada vez está viniendo a dividir a mis hermanos. Por tanto, nosotros las 16 provincias, como Oruro, organizaciones vivas, vamos a plantarnos a ya que no ingrese a Oruro. El día sábado quiere ingresar al municipio de Soracachi
pero nosotros vamos a mostrar la unidad de que no se puede más dividir a las organizaciones sociales del departamento de Oruro. Vamos hasta Cochabamba para hablar del transporte. Allí los transportistas libres, así se denominan, están buscando una elevación de las tarifas. Sin embargo, los federados han dicho que van a mantener las mismas hasta 2025. Luego de que el transporte cruceño planteara incrementar la tarifa del pasaje en el transporte público de 2 bolivianos a 3.70, en Cochabamba, el sector de transporte libre instó que modificara la tarifa. La situación ya se ha tornado insoportable. Ya se ha pronunciado Santa Cruz, mañana se va a pronunciar La Paz y así sucesivamente los demás departamentos a lo que se refiere transporte, ya que hoy por hoy los repuestos están por los cielos. No hay parte de algunos repuestos debido a este tema del dólar que no ha podido comprar nuestros proveedores, entonces estamos ahorita sufriendo una escasez de repuestos. A fin de mes vamos a hacer una evaluación juntamente con todo el empleo departamental para ver las posturas de los demás departamentos y sumarnos a esa misma petición que sea única a nivel nacional, ¿no? Por su parte, el dirigente del transporte federado, José Orellana, señaló que mantendrán el precio del transporte público y recordó que existe un pronunciamiento que determinó un ajuste para el 2025. Como estamos viviendo una situación de incertidumbre y crisis, nosotros no lo queremos tocar todavía aún. Hoy por hoy, dada la situación de la subida de la canasta familiar, de la desestabilización del dólar, la subida del dólar paralelo y todo que está íntimamente ligado a los repuestos, nosotros tenemos un pronunciamiento precisamente para que a partir del 2025 se pueda aplicar una tarifa distinta de la que estamos. Cambiamos de información y ya que la Policía Boliviana a través de la Dirección Nacional de Tránsito lanza la inspección técnica vehicular que se va a desarrollar hasta este próximo 30 de noviembre de este año para precautelar la seguridad vial y también la circulación. El día de hoy estamos dando inicio a un nuevo proceso de inspección técnica vehicular, proceso que se tiene previsto que va a tener una duración hasta el 30 de noviembre. Lógicamente se están estableciendo parámetros de inspección basados justamente en un enfoque más técnico, más especializado, haciendo hincapié en contar con elemento humano más especializado. Se ha previsto esta situación, se ha preparado y coordinado la realización de un curso en capacitación de inspección técnica vehicular con 120 horas académicas en la Universidad Policial. Y bueno, estamos dando un enfoque más técnico. Estamos implementando estos sensores de líquido de frenos, por ejemplo, que nos va a medir un aspecto muy importante que es la viscosidad del líquido de frenos, considerando que es un elemento importante dentro de este sistema de frenos. Si alguno de los componentes de un sistema no está funcionando bien, lógicamente va a incidir en el funcionamiento de todo el sistema. En este sistema de frenos, especialmente considerando que es uno de los factores que incide de mayor manera en el tema de accidentabilidad, la Dirección Nacional a través del equipo técnico está haciendo especial hincapié. Y es por eso que estamos implementando, por ejemplo, estos sensores para medir la viscosidad del líquido de frenos. Otro elemento es la implementación también de estos escáneres que adecuadamente utilizados, lógicamente van a detectar alguna falencia en cuanto al funcionamiento del vehículo. Entonces estamos entrando paulatinamente en un enfoque más técnico de este proceso. Bueno, lo que espera la población con relación a esta cuestión es que sea una inspección técnica vehicular y no una inspección técnica para recaudar. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que se ve? Porque de inspección técnica vehicular muy poco, ¿no es cierto? A uno le quieren sacar una multa porque no tiene una curita en el botiquín. Ese ya es un extremo y es un abuso, por supuesto, que usted puede denunciarlo. Grave si le están queriendo exaccionar dinero. Pero bueno, vamos a ver en qué termina esa historia y esperemos que realmente sea eficiente ahora esta inspección. Vamos a hablar del SOAT, que por supuesto cubre a los seres humanos. Pero hay una propuesta para que también cubra a los animales que sean embestidos por vehículos. El proyecto de ley que se denomina o que amplía la cobertura del SOAT para la atención de animales afectados por accidentes de tránsito. Básicamente, este proyecto de ley está dirigido a poder llenar un vacío enorme que tiene la ley 700 en nuestro país para que
cualquier hecho de tránsito donde se vea implicada una mascota doméstica que sea de cualquier domicilio de cualquier persona del país, en definitiva el seguro obligatorio de accidentes de tránsito tenga la obligatoriedad de cubrir con los gastos médico-veterinarios hasta su total recuperación de la mascota. Queremos manifestar también de que este proyecto de ley no contempla la indemnización en caso de muerte de la mascota, sino más bien este proyecto de ley no tiene un carácter económico, sino tiene un carácter de poder concientizar tanto a los conductores y también a los dueños de las mascotas. Nos vamos ahora con la información hasta la urbe alteña. Esta realmente es una buena noticia. Don Filemón, esta es su historia. Logró recuperar su vehículo gracias a un operativo de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos DIPROVE. El motorizado fue robado hace 2 meses atrás en la ciudad del Alto y fue encontrado en Santa Cruz, donde estaba siendo ofertado a través de las redes sociales. Veamos este informe. Ciudad del Alto, en la zona Cosmo 79, y que después de 2 meses aproximadamente ha sido encontrada en la ciudad de Santa Cruz, en la zona Equipetrol, una camioneta marca Nissan Frontier de color dorado. Lo importante de este caso y lo que llama la atención, que el modus operandi de esta gente que se dedica, de estos delincuentes que se dedican a robar vehículos, es proceder a falsificar documentos de compra y venta, escrituras públicas de transferencia de compra y venta, así como también realizar otro tipo de documentos, así como también sellos y firmas falsas. Es por eso que estamos hablando de varios delitos: falsificación ideológica, falsificación material, uso de instrumento público, así como también delitos como asociación delictuosa y estafa. En menos de 2 minutos, porque yo simplemente entré a asegurar el garaje. Cuando salí ya estaba desaparecido el vehículo. Bueno, inmediatamente yo pues la denuncia al DIPROVE del Regional del Alto. Sí, está cambiado, han hecho retoques, ya no es el mismo. Nueva pausa, luego retornaremos con información internacional. Vamos a hablar sobre la viruela del mono. Y también noticias de espectáculo. Conciertos de Taylor Swift en Londres refuerzan la seguridad. Le mostramos por qué al volver. Hemos llegado ya a la recta final en esta tercera edición de su noticiero 24 horas. Muchas gracias por acompañarnos. El reencuentro será el día de mañana. Jaime, muy buenas noches. Muy buenas noches, amigos, amigas. Ha sido un placer. Nos reencontramos cuando nos convoque la noticia. Que tengan un feliz descanso. Permiso. Que tenga buenas noches y lo dejamos con nuestros titulares principales. Permiso. El diálogo nacional por la economía y la producción entre el gobierno y el sector empresarial está en cuarto intermedio hasta este viernes. Diputada arcista del Movimiento al Socialismo apoya el control de las divisas de las exportaciones. Además, señaló que la ganancia de los empresarios debe volver en dólares al país. El presidente de los empresarios privados de Santa Cruz señaló que se analiza el alcance de la propuesta del control de las divisas sobre exportaciones. Cámara de Senadores sancionó la ley de suspensión de elecciones primarias y fue remitido al Ejecutivo. Se aguarda su promulgación. El diputado evista Freddy López aseguró que Evo Morales sí o sí será candidato para las próximas elecciones generales. Confederación Nacional de Panificadores en Emergencia piden al gobierno una mayor subvención de harina. Caso contrario, el pan podría llegar a costar 80 centavos la unidad. El Servicio Departamental de Salud de La Paz se declara en emergencia ante el anuncio de la Organización Mundial de la Salud sobre la viruela símica. En el panorama internacional, la Organización Mundial de la Salud reporta un incremento de 160% en contagios de Mpox o viruela del mono. Alerta sobre la necesidad de una respuesta internacional coordinada.